Hola amigos, bienvenidos a una nueva unidad en nuestro curso de Power BI y del lenguaje DAX. En esta unidad vamos a concentrarnos en cómo controlar los numeradores, en donde vamos a ver cómo poder filtrar del cubo un valor parcial. Un valor parcial que se puede utilizar bien porque filtremos la tabla con algunas condiciones o porque filtremos las expresiones de acuerdo con las columnas de valores eh, para ver los resultados y el efecto que tienen dentro de las tablas dinámicas, afianzando los conceptos del contexto de filtro. Vamos a poder ver cómo utilizando el filtro podemos tener filtros utilizando la función AND, y o OR o para traer de alguna columna unas características o filtrar del cubo varias tablas. También vamos a ver en estos dos videos que incluye esta unidad cómo podemos controlar los valores que tenemos en los totales de una tabla cuando tenemos los filtros y cómo podemos poner condiciones cuando queremos manejar un solo valor. De esta forma estaremos dando un paso adicional en el aprendizaje de nuestro lenguaje DAX. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a una nueva unidad en el aprendizaje de DAX como lenguaje que permite en Power BI obtener el mayor beneficio al momento de generar los reportes. En esta unidad vamos a estar concentrados en analizar el comportamiento de cómo vamos a poder controlar los numeradores, o sea, cómo vamos a poder obtener un valor parcial de la tabla o del modelo. Fundamentalmente, hacia eso estamos orientados. Vamos a poder decir cuánto es el total de las cantidades, pero lo que vendimos mayor a 3, o solamente de una de las categorías bicicletas de colores azules. O vamos a ver situaciones más avanzadas en donde podemos decir, quiero que me muestre los resultados de todas las categorías menos la de accesorios o viceversa. Todas estas acciones nos permiten que a través de las medidas calculadas obtengamos valores parciales de todo nuestro cubo. En el lienzo vamos a estar observando acá las funciones que se utilizan para específicamente esta tarea. Hay muchas más, pero con estas tienen gran variedad y explicación de cómo funcionan. Tenemos un lienzo que tiene filtrado años, meses para que veamos el efecto y tenemos 6 ejemplos, 6 cálculos en donde vamos a utilizar estas funciones y ustedes van a ver el resultado, cómo se observa el resultado cuando hemos aplicado estos filtros y qué pasa cuando funcionan dentro de los cálculos. Entonces la tabla la tenemos filtradas por meses, por accesorios, por categorías, perdón, y vamos a mirar entonces el comportamiento de cada una de estas funciones. Bien, vamos a mirar la primera, total venta, la suma, que observamos es la básica que hemos venido trabajando en el modelo. Simplemente le decimos que nos sume de la tabla de ventas generales la columna Sales Amount. Recuerden que cuando nos referimos a una columna, siempre debemos escribir la tabla, mientras que cuando traemos una medida, solamente observamos entre corchetes el nombre de la medida calculada, en este caso total venta non sum. Entonces, esta primera, observamos que viene dentro del lienzo a observar simplemente las ventas dentro del contexto de filtro. ¿Qué estamos viendo dentro del contexto de filtro? Si ustedes observan en el lado lateral no tenemos filtros adicionales en el ejemplo, ¿verdad? Tenemos solamente filtrado el año 2008, podemos cambiar e interactuar al 2007 para ver esta primera columna, cómo realmente está ubicando dentro de ese valor global simplemente la intersección de la tabla dinámica. Aquí simplemente estamos trabajando bajo este concepto. Vamos a poder filtrar cualquier mes, un solo mes y ver en funcionamiento los resultados de la tabla. Aquí lo están viendo contra el primer valor. Entonces, controlar los numeradores implica que podemos obtener datos parciales de estas intersecciones que ya tenemos. Es decir, por ejemplo,
En el segundo cálculo vamos a poder ver estas mismas ventas, pero solo para los que cumplen la condición de haber vendido más de 3 unidades. O en la siguiente ejemplo, vamos a decir que solamente queremos comparar todas las demás categorías con las ventas de los accesorios, por ejemplo. O queremos hacer el mismo comparativo, pero solo con lo que se vendió de bicicletas de color azul. O vamos a poder ver, por ejemplo, las ventas, pero solamente para los que cumplen la condición de ser prendas o componentes, aspectos importantes en algunos modelos donde uno quiere tener solo el resultado de específicamente unos valores. O en el caso contrario, vamos a mirar cuánto es todas excepto accesorios, pero controlando en el subtotal también el valor de la suma de solo lo que se expone. Son diferentes alternativas que nos permiten a nivel didáctico observar cómo podemos hacer el control de los numeradores, que es el ejercicio que tenemos en este momento. Vamos a volver a nuestra tabla inicial, vamos a quitar el filtro acá, lo podemos dejar sobre el 2007 y vamos a mirar entonces la segunda fórmula, cómo le decimos a la medida que quiero solamente las que sean mayores a 3. Como vemos acá en la tabla tenemos el cálculo. Vamos a dejar acá el cursor. Entonces, en el cálculo, en la primera parte, tenemos solamente nuestro valor básico, es decir, antes del punto y coma. Recuerden que el cálculo trabaja una tabla y lo que queremos filtrar. Entonces, ahí en la tabla simplemente, en la expresión, perdón, simplemente le estamos diciendo, deme el total de las ventas, pero el cálculo tiene el filtro. En este caso, estamos usando explícitamente la palabra filter debido a que estamos trabajando con una columna, en este caso sería order quantity, que me permite ver más de 3 valores. Entonces el sistema tiene que ir a leer filter, lo que hace es que sobre la tabla de hechos de ventas generales permite leer cada fila e ir mirando exactamente cuáles cumplen esa condición para después dar el resultado respectivo. Importante que contemplen dentro de la variable, y es parte del aprendizaje en el lenguaje, siempre que hablemos de filter o de la segunda parte del cálculo, siempre estaremos mirando para establecer cualquier condición sobre el contexto de filtro que ya tenemos filtrado. En este caso, el 2007, el mes, enero, que es el primero que se observa ahí, de cada una de las categorías. Sobre ese filtro que ya tiene el iluminado allá en la tabla de hechos por las intersecciones, el filtro lo que nos dice es que solamente va a dejar iluminada las que cumplan la condición de ser mayores a 3. Y debemos usar el filtro porque estamos estableciendo una tabla donde tenemos que validar los valores. Caso contrario a que si estamos trabajando directamente sobre el nombre específico de una columna, por ejemplo, que la subcategoría, que en la tabla de categoría sea exactamente bicicleta. En ese caso, no es necesario, pero tiene un comportamiento que ya lo vamos a explicar en las siguientes fórmulas. Como ustedes observan, acá en la variable, entonces ya podemos ver que la función nos está dando cuáles son las ventas de cada una de las categorías en el mes de enero del año 2007, pero solamente las que cumplen las cantidades mayores a 3. En el siguiente caso, el siguiente ejemplo, vamos a mirar solamente cómo podemos afectar el contexto de filtro cuando usamos también, queremos atrapar el numerador de solamente los accesorios, en este caso, el valor de 4.727, que corresponde a las ventas de los accesorios. Si ustedes lo observan acá, es el primer valor que tenemos sobre nuestro valor básico, pero en este caso vamos a que ella tenga poder sobre los demás contextos de filtro. La forma de hacerlo, simplemente vemos acá en Calculate que ya estamos usando la primera medida. Si ven que no tiene el nombre de la tabla, así podemos saber que estamos refiriéndonos a una medida que ya fue calculada como expresión. Deme todo el valor
de la venta que traiga de ese contexto de filtro. Es decir, en nuestro caso, para las 4727 estamos hablando de los accesorios en enero en el año 2007. Pero le estamos diciendo en la parte del filtro, que acá como nos damos explícitamente sobre la característica de una columna, no es necesario utilizar el filter. El DAX en estas fórmulas lo utiliza como un I, que ya lo veremos en los siguientes ejemplos, pero acá le estamos diciendo que solamente quiero ver accesorio. Internamente, cuando esta función se refleja de esta forma, él aplica un all a todas las categorías. Por eso, cuando lo estamos observando de esta forma y estamos usando la categoría dentro del ejercicio, vamos a poder ver que el resultado desconoce el contexto de filtro que lo trae para el caso de las prendas, componentes, y se interpone el valor que queríamos. De esta forma es que obtenemos el valor de 4727, que es el ejemplo que tenemos dentro del trabajo. Fíjese que si subimos un nivel en este ejercicio, las subcategorías también nos están mostrando a nivel de mes del contexto de filtro, ya que lo desconoce solamente las que corresponden a los accesorios. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que continúen viendo la siguiente parte de esta unidad o una unidad nueva si ya con esta termina. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y recomendaciones adicionales para nuevos videos. Muchas gracias.